Buenos días a todos. Soy Fernando Ruiz, de la Junta de Gobierno del Colegio y presidente del Comité Técnico de Agenda Urbana y Ciudades. Os quiero dar la bienvenida a esta sesión. Comentar que los ingenieros de caminos nos costó entrar en los temas ambientales. En el año 83 es cuando se publicó la Ley de Evaluación Ambiental y la verdad es que nosotros lo veíamos como un condicionado que entorpecía el desarrollo de las infraestructuras. Con los años, la verdad es que creo que hemos cambiado y hoy estamos en primera línea en temas de sostenibilidad o de cambio climático. Hoy vamos a hablar en extenso de cómo aplicamos los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el sector inmobiliario. Pues nada más por mi parte. Doy la palabra se me han olvidado los agradecimientos, agradecer a todos los ponentes y en especial a Ángel Turel y Luis Irastorza, que son integrantes del Comité Técnico de Ciudades. Y ahora doy la palabra a Ángel para que nos cuente cómo se va a desarrollar la jornada. Gracias, Fernando. Pues antes que nada, primero agradecer a todos los participantes, a Asprima, a GESVAL, y al Colegio de Caminos y a la Demarcación de Madrid, porque hace un par de meses firmamos un acuerdo, un convenio de colaboración entre Asprima y el Colegio y la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos para tratar de fomentar el mundo inmobiliario y la relación entre los ingenieros de caminos y el sector inmobiliario. A raíz de eso ya tuvimos una jornada tipo desayuno para hablar de los grandes desarrollos de Madrid y hoy, con la colaboración de GESVAL, hemos organizado esta sesión para hablar de los criterios ESG o ASG, si queremos en el castellano. Yo este tema que hablamos hoy lo veo muy importante para el tema inmobiliario, porque tradicionalmente al sector inmobiliario y a los ingenieros de caminos nos han tachado como que éramos los que destruíamos el medio ambiente, tanto los ingenieros de caminos y... Luego en el sector inmobiliario indudablemente también te acusaban de tener poca trato social, ¿no? Te decían que buscabas exclusivamente el tema económico, eras un especulador y te traía sin cuidado todo Y además, y lo último, en el sector inmobiliario nos llamaban piratas, poco profesionales, aquí todo el mundo valía. Afortunadamente ha ido cambiando esto a lo largo del tiempo. Las crisis han venido muy bien para limpiar a los que no han sido profesionales, a los que han sido piratas, han ido cayendo y yo creo que es un sector ahora mismo bastante profesional. Y como supongo que se hablará luego, estos criterios ESG van a ser fundamentales, bueno, ya son fundamentales para que funcione el sector. Sin estos criterios no va a haber ni promoción, no va a haber ni inversión, y de hecho es que no va a haber sector. Lo vamos a ver. El tema ambiental es fundamental para el desarrollo inmobiliario. Los ingenieros de caminos vamos a poder ayudar mucho con los nuevos materiales, para analizar la huella de carbono desde no solo la construcción, sino la elaboración de los materiales para esa construcción, sobre la vida útil de los edificios e incluso cuando se demuele el edificio, qué haces con los residuos, seguir toda esa huella de carbono. El tema social, indudablemente, lo hemos dicho, que más labor social que hay que hacer una casa, un centro comercial, un tema logístico que da vida a la sociedad. Y la gobernanza, si no hay gobernanza, no hay negocio, no hay empresas y nos acabaremos hundiendo todos. Y bueno, y ya no interrumpo mucho más, quiero dar la palabra a Daniel Curro, gerente de Asprima. Estaba anunciado que venía Jaime, pero por desgracia ha pillado COVID y no ha podido, pero creo que viene la persona más parecida a él. Gracias, Ángel, así es. No hemos encontrado otro de su mismo tamaño y con el mismo flequillo. Bien, buenos días a todos y muchas gracias a GESVAL y al Colegio de Ingenieros por esta jornada. Tengo que decir que desde Asprima estamos encantados en colaborar en todos los encuentros que se produzcan sobre ESG.
Es un tema trascendental y muy importante. Es vital entender qué supone ESG para las compañías del sector inmobiliario. Por muchos motivos, destacaría 2 o 3 de ellos. El convencimiento de que el sector debe ser más sostenible. Eso tiene que calar todavía más. Creo que estamos en el camino. Jornadas como esta ayudan a concienciar a los empresarios y a todas las pymes que al final forman parte de nuestro sector, que yo creo que ese es el reto que tenemos como sector. Más social y con una gobernanza alineada a los tiempos actuales, pero también porque tenemos que verlo como una oportunidad de adelantarnos a la normativa que con toda seguridad desde Europa nos va a seguir permeando. Desde un punto de vista global, no podemos olvidar que todas las consecuencias negativas originadas por el cambio climático en el futuro serán financiadas con deuda pública, con impuestos. Al final, todas las catástrofes provenientes del cambio climático tendrán que solucionarse con recursos. Lo que restará recursos en este sentido para otro tipo de políticas que generen crecimiento económico e igualdad social. Y desde un punto de vista de generación de oportunidades es evidente que mejora nuestra imagen de marca y reputacional, cosa que creo que también estamos en la buena línea, pero que nos queda mucho terreno por andar. También debemos ver cómo extendemos estas iniciativas a pequeñas y medianas empresas en un sector tan atomizado como el nuestro, de forma que giren hacia la implementación de ESG mediante, por ejemplo, menores costes de financiación o incentivos fiscales. En este sentido, la Administración debe impregnarse también de esta cuestión, no debe ser ajena, no vale solamente con legislar o con imponer una normativa y no facilitar, sobre todo a aquellas compañías que menos recursos tienen. En ese sentido, creemos que la Administración debe impregnarse en el incentivo y no en la penalización como único instrumento para marcar el camino adecuado. Y es el momento de virar hacia políticas de ESG, pero con un matiz. Deben ser medibles, con KPIs establecidos y reportables a los accionistas y a los consumidores, desterrando palabras como el greenwashing o el postureo verde, si lo traducimos a nuestro vocabulario. Por supuesto, deben ser viables económicamente en todo tipo de activos, también en viviendas asequibles. Ahí es donde tenemos el reto, ser sostenibles, pero con todos los productos, no solamente con el producto de exclusividad, sino con el producto que más necesita la sociedad, que es la vivienda asequible en estos momentos. Adaptando, evidentemente, en esta tipología de viviendas, el módulo de la vivienda protegida a la realidad de los precios de construcción actuales. También la Administración tiene que ser sensible ante esto y tiene que actuar con rapidez y con contundencia. Hay muchísimos suelos finalistas de reserva protegida que no son viables precisamente por esto. Y creo que la sociedad no se merece que esta situación perdure mucho más en el tiempo. En definitiva, y ya concluyo, tenemos una oportunidad en los años venideros para imprimir cambios en el sector como nunca antes se han producido en políticas de ESG, pero también en digitalización e industrialización, ya que no son entendibles avances en alguna de ellas sin el concurso de las otras. Desde Asprima a nosotros nos queda la tarea de contribuir y de intentar poneros algo de luz a todas aquellas compañías que lo necesitéis, de forma humilde, trabajando día a día y de alguna manera en colaboración con compañías como las que hoy van a estar presentes en este panel, a las cuales agradezco su participación. Muchas gracias y voy a dar la palabra a Luis, que a continuación va a continuar tal y como indica el programa de la jornada. Gracias. Sí, estoy viendo que esto... Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación a estar aquí, a GESVAL, a Luis Martín Guirado específicamente y al Colegio de Caminos por acogernos hoy aquí. Bueno, yo les voy a hablar de descarbonización, que es una parte de la E. Creo que la descarbonización, probablemente junto con la accesibilidad a la vivienda, son los dos grandes retos que tiene el sector inmobiliario.
Y entonces, claro, nos parece que el término ESG desdibuja de alguna manera el tema de la descarbonización, porque la descarbonización es probablemente el objetivo más ambicioso que nos va a ocupar los próximos, toda nuestra vida profesional, sin duda, estemos en el sector que estemos, inmobiliario, financiero, incluso sector primario, para los próximos 30 años, porque es un desafío descomunal. Todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no bien cómo. La edificación supone en España, en ciclo de vida, su ciclo de vida, como decía Daniel, aproximadamente el 40% de las emisiones, ¿no? 30% en fase de operación, 10% en la fase de fabricación, construcción, transporte. Estos porcentajes son todavía superiores en la Unión Europea, más o menos el 46%, 36% en fase de operación, 10% aproximadamente en fase de construcción, o sea, en todo el resto del ciclo de vida. Además, los resultados de la cumbre climática que fue en noviembre del 2021, pues evidentemente estamos donde los países comprometieron compromisos voluntarios nacionales de acuerdo con el Acuerdo de París, de conformidad con el Acuerdo de París, los 2 grados, grado y medio, pues es evidente que no estamos en ese camino de los 2 grados. Estamos aproximadamente en un camino de un incremento de temperatura muy superior, que eso, aparte de que España es el país más perjudicado de la Unión Europea, pero genera asimetrías y genera pues nubarrones, vamos a decir, ¿no? La Unión Europea sí que ha apostado seriamente por un marco regulatorio y es probablemente la política más troncal desde hace 30 años, con varias etapas, ¿no? Desde el protocolo de Kioto hace muchos años, el régimen de comercio de derechos de emisión, la estrategia 2020, la estrategia de energía para todos los europeos, que modificó 4 directivas y 4 reglamentos, en la cual estamos, pero ahora viene un cambio muy profundo, muy profundo, motivado por tres hechos, que son, en primer lugar, el Pacto Verde Europeo, que fue la política troncal de la Comisión Europea, la pandemia, que ha tenido efecto, digamos, generó una incertidumbre sobre si estos objetivos tan ambiciosos de neutralidad climática en 2050 se iban a retrasar o no, y digamos, la decisión fue que se iba a reforzar la velocidad y se iban a utilizar los fondos para digamos, acelerar la transición energética. Un 37% de esos fondos tienen que ser dedicados a la transición verde. O la guerra de Ucrania, que también ha venido a reforzar la necesidad de conseguir independencia energética. Y eso se concreta en 5 grandes medidas legislativas. Por un lado está el paquete Objetivo 55, Fit for 55, de julio del 2021, que está en proceso de tramitación y que en principio va a estar legalmente aprobado, vamos a decir, en menos de un año, probablemente en este año. Los fondos de recuperación, que tienen que ser adjudicados antes de 2023 y construidos y gastados, vamos a decir, antes de 2026. El reglamento de taxonomía, que va a afectar considerablemente al sector financiero y probablemente al inmobiliario también. Y la ley climática, que ya establece en una ley europea, por primera vez, no es una estrategia, no es un objetivo, es una ley, 0 emisiones en 2050, bueno, no 0 emisiones, emisiones netas 0, que no es lo mismo. O sea, emisiones igual a sumideros, no es lo mismo. Y 55% de reducción de emisiones sobre el año 90, y el plan REPowerEU, que es de mayo del 2022, hace un mes, donde se establece una aceleración considerable en los objetivos Fit for 55, 210.000 millones de euros además de los objetivos del Fit for 55. En el paquete Fit for 55 hay 2 elementos muy relevantes para la edificación. Uno es la revisión de la directiva de edificios, que luego comentaré un poquito cuáles son las grandes líneas, y otra es la incorporación de la edificación en el mercado de emisiones. El mercado de emisiones, el régimen de comercio de derechos de emisión, no está la edificación, está la industria y la generación eléctrica, no está la edificación. Y, bueno, pues para conseguir los objetivos del reglamento europeo se establece la incorporación de la edificación a partir de 2025. Es un tema muy complejo. Por supuesto, hay otros temas. El Fit for 55 son un paquete de unas 30 medidas legislativas, como por ejemplo que los automóviles y furgonetas deben ser los nuevos
cero emisiones en 2035. Y ya suponemos lo que eso supone, ¿no? Ya entendemos lo que eso supone. En cuanto a los temas, en cuanto a la edificación, bueno, un tema capital es el tema del carbono embebido. Cuando entramos en una vivienda, en un edificio, el 50% de las emisiones, si hemos construido en el marco actual, en el marco, vamos, no el marco actual, el marco que viene, el 50% de las emisiones ya se han producido en la fabricación de los materiales, transporte y construcción, 50%. Luego es evidente que no podemos estar ajenos a este tema. En la propuesta, el segundo tema de los cambios regulatorios que vienen, sería la directiva de edificios, que tiene, va a decir, 6 puntos, y lo voy a anunciar porque no hay tiempo para desarrollar. El primero es que todos los edificios tienen que ser cero emisiones 2030. ¿Qué quiere decir cero emisiones? Porque se llama Zero Emission Building. ¿Qué quiere decir cero emisiones? Cero emisiones quiere decir muy eficiente, pero muy eficiente cuantitativamente, como decía Daniel. 70 kilovatios hora metro cuadrado año en terciario, que estamos en 200 en Madrid, en el clima de 3, 70. Y además toda la energía consumida en cómputo anual debe ser generada por renovables. Obligatorio a partir de 2030 y 2027 para edificios nuevos de la Administración. Siendo esto complicado, mucho más complejo es lo siguiente. Todo el parque existente, cero emisiones 2050. Esto, vamos a ver, esto es una declaración de intenciones. Nadie sabemos bien cómo. O sea, en las ciudades, cero emisiones para el parque existente. Esto va a tener una influencia muy grande en el precio, como luego comentaré. El tercer tema sería el tema del carbono embebido. Todos los edificios de más de 2.000 metros cuadrados tienen que calcular la huella de carbono en el ciclo de vida, no solamente en la fase de operación, como estamos ahora. Los códigos de construcción establecen obligatoriedad de una gran eficiencia energética, sino que además hay que medir la huella de carbono de los materiales. Esto va a tener una influencia muy grande en la elección de unos materiales u otros, parece evidente, ¿no? O sea, todos los edificios de más de 2.000 metros cuadrados tienen que medirlo a partir de 2027 y todos los edificios a partir de 2030. La figura del pasaporte del edificio es evidente. Tenemos que tener una imagen final de cada edificio para que todo lo que se va haciendo sea compatible con cero emisiones. La introducción de los MEPs, de los Minimum Energy Performance, de los estándares mínimos de eficiencia energética en los edificios. Ya podemos imaginar que si establecemos que en el 2035 todos los edificios terciarios tienen que ser B o A, pues es evidente que eso hay una obligatoriedad de reformar, de incidir sobre ellos. Y la eliminación del gas como combustible fósil, y todos sabemos que las calderas, etcétera, bueno, existe la alternativa al biometano, ¿no? La incorporación también... Más gracias todavía, sí, gracias. La incorporación de los certificados de ahorro energético. Hasta ahora, las compañías eléctricas, las comercializadoras eléctricas, tienen que pagar el 0,5% para un Fondo Nacional de Eficiencia Energética desde donde se establecen los planes, los PREs, etcétera. Bueno, pues el Gobierno tiene un borrador de decreto que quiere sacar este año para que las compañías eléctricas puedan incidir en la rehabilitación de los edificios y utilizar esas inversiones en esa obligatoriedad del 0,5% del pago de toda su facturación. Bien, en síntesis, digamos, ¿no? Creo, más bien estoy convencido, que conseguir la neutralidad climática es un objetivo muy relevante, muy difícil. Sin la edificación eso es imposible. Como hemos dicho, 40% en España, 46% en la Unión Europea, 37% en el mundo. Es imposible. Hay una enorme incertidumbre sobre cómo conseguir esto. Yo digo que nadie sabe bien cómo vamos a llegar a la neutralidad climática. O sea, que alguien me explique cómo vamos a conseguir descarbonizar la fabricación de acero, la fabricación de cemento, etcétera, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre. Hasta ahora, el sector inmobiliario tiene una actitud bastante poco proactiva. O sea, los cambios vienen por el tema regulatorio. Pero el regulador, a su vez, está condicionado porque no puede imponer condiciones al sector inmobiliario que pueda no cumplir, es evidente. Pero claro, llega un momento que si Europa ya estableció como ley la neutralidad climática, pues ya hay que cambiar el ritmo, sin duda. El sector está muy centrado en dos conceptos muy relevantes, sin duda: el PropTech y la industrialización. El PropTech es muy relevante
Pero el PROTEC hay que enfocarlo a los objetivos de la descarbonización, sin duda, o sea, la simulación energética, la monitorización, etcétera, ¿no? Y la industrialización, por supuesto, tiene unos efectos, viene fundamentalmente por la falta de mano de obra, por el aumento de la calidad, por la mejora de las condiciones de los trabajadores, pero no es un fin en sí mismo, es algo instrumental para. El gran desafío de la edificación es la descarbonización, por supuesto, aparte de la accesibilidad de la vivienda. No hay duda que hay una gran incertidumbre sobre los precios. Si nos creemos la neutralidad climática, es evidente que los precios, cuando uno compra un inmueble de cualquier tipo y lo tiene que rehabilitar, lo tiene que pasar a 0 emisiones, pues, y lo tiene que pasar y tiene una estrategia que dice que ese edificio tiene... O sea, no es lo mismo un edificio que tenga un coste de 800 euros en terciario para pasarlo a emisiones 0, que si tiene 200, si tiene que cambiar la envolvente y los sistemas y todo, que si solamente tiene que cambiar los sistemas. Eso parece claro, o sea que va a incidir en los precios de compra-venta. Creo que es necesaria una considerable aceleración de la transición y de la transformación. También es muy importante una actitud más proactiva del sector inmobiliario y yo, pues, de aquí les animo a ser parte de este camino y de esta necesidad que tenemos todos. Y muchas gracias. Nada más. Doy paso a Diego Vilaro, que nos hablará después de ello. Gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por las presentaciones. Quiero dar las gracias a Grant Thornton, a Asprima y en especial al Colegio de Caminos, cuando uno, siendo parte de este colectivo, o sea, pues tiene que hablar en su colegio, pues, o sea, de luego es especialmente emotivo para mí. Yo les quería hablar ahora, voy a ver si consigo pasar esto. Vale. De cómo podemos, todo esto que hemos estado viendo, pues cómo lo podemos poner en práctica, ¿no? O sea, hasta ahora pues hemos hablado sobre generalidades digamos, de la conveniencia de la descarbonización, del marco jurídico. Pero bueno, todo esto, ¿cómo lo ponemos a caminar, ¿no? O sea, pues para eso, desde GESVAL hemos hecho un producto pues, que llamamos SG360 en Real Estate. Está basado pues, en este gráfico que veis aquí, ¿no? Que, bueno, como se ha comentado, hay una preocupación por parte de la sociedad que se concreta en los acuerdos de París en descarbonizar el planeta, o sea, pero no solamente eso, sino que tenemos que mejorar en la parte social y en la parte de gobernanza de las empresas y de los activos. Esto es un acuerdo que se llega en 2015, que lo promueve la ONU y no se queda ahí, sino que hay respuesta del sistema político en Europa, o sea, pues como se ha comentado aquí, el Green Deal del año 2019, pero también del sistema financiero, con el acuerdo de Glasgow que se firma en 2021. Sabéis que el artículo 2 del acuerdo de París invita al sistema financiero a que apoye el proceso de descarbonización. Viendo este marco desde GESVAL, o sea, pues pensamos que el proceso de descarbonización, lo que es la ruta para la mejora en ESG, pues tiene 4 patas, ¿vale? Esas cuatro patas, o sea, pues son las que veis aquí. Primero, o sea, tenemos que medir. No sabemos cómo estamos, si estamos mejorando, si estamos igual, si no medimos. Luego, fruto de esa medición, pues puede que nos surja la necesidad de mejorar esa medición. Eso lo vamos a poder hacer con acciones de renovación. Aquí hago un break, o sea, y tenemos que pensar por qué medimos y por qué mejoramos, o sea, por qué queremos mejorar, ¿no? Pues generalmente, o bajo mi punto de vista, es por 2 motivos, ¿no? Bueno, una, porque tenemos una política de responsabilidad social corporativa que nos empuja a hacerlo, o 2,
porque no nos queda más remedio, porque nuestros stakeholders pues, así nos lo piden, ¿no? Eso pueden ser nuestros fondistas, nuestros financiadores o nuestros clientes. Puesto que lo tenemos que hacer, pues como digo, el primer paso es medir y luego renovar para mejorar la medición. La tercera parte sería la subvención, o sea, la respuesta del sistema político es a ayudar a esta transformación, subvencionando parte del gasto de la renovación. La cuarta pata es la financiación, o sea, el sistema financiero responde dando unas condiciones mejores a las estándares cuando tiene que financiar a un CAPEX que mejora el ranking ESG de los edificios o de las empresas. Por entrar un poco más en cada una, ¿cómo podemos medir? Bueno, pues hay, bajo nuestro punto de vista, pues tres grandes tipos, ¿no? La medición más básica es el certificado de eficiencia energética, es lo más sencillo. Con este parámetro lo que medimos básicamente es la E, ¿vale? Que, o sea, pues como sabéis, pues tiene un ranking de G a A, siendo G el menos eficiente y A el más eficiente. Un segundo grupo de indicadores pues son las certificaciones internacionales, como puede ser, yo he puesto tres, que son las más habituales en nuestro país, que es la BREEAM, la LEED y el sello verde, que es español. Ya con estos sellos no solamente se mide la E, sino también la S y la G, ¿no? O sea, la parte social, por ejemplo, en los edificios pues, se estudia la cercanía pues, a medios de transporte público, por ejemplo, la G, la gobernanza de los edificios en cuanto que haya una política, por ejemplo, de reciclado de residuos o de depuración de agua. Todos esos parámetros son los que podemos medir con estos sellos internacionales. El tercer grupo sería ya no solamente medir el inmueble, o sea, en sí mismo, sino si hay una cartera de inmuebles que están colocados en un vehículo de inversión, como puede ser pues una SOCIMI o un fondo, pues hay un certificado que es exclusivo para esos vehículos, que es el GRESB, ¿vale? O sea, pues que ya no mide solamente la E, la S y la G de los inmuebles, sino también del vehículo. Cualquiera de los tres grupos de certificaciones, o sea, pues podéis contar con GESVAL para que os asesoremos. Bueno, ya hemos medido, ya sabemos dónde estamos. A lo mejor estamos en un certificado de eficiencia energética letra C, pues si queremos mejorar a la A. O sea, pues ¿qué podemos hacer en nuestros inmuebles? Bueno, la parte más impactante hasta la fecha es la E. O sea, que si mejoramos la E de la ESG, o sea, pues vamos a mejorar mucho nuestro ranking. Entonces, hay tres acciones que desde GESVAL o sea, pues pensamos que en edificios, por ejemplo, comerciales, en los que es importante no perjudicar la operativa de los mismos, como puede ser pues, un centro comercial o un hotel, pues hay tres cosas pues, que sí que se pueden hacer, digamos, facilitando la gestión del activo. Pues una es mejorar el aislamiento térmico de la envolvente. La segunda es mejorar la generación de energía primaria, o sea, que puede ser pues, con un sistema de placas fotovoltaicas. Y el tercer aspecto sería pues, mejorar la fuente de generación de frío-calor, sustituyendo las calderas, o sea, pues que puede haber pues, en los centros comerciales, pues que pueden ser de gasoil o de gas, pues por las más eficientes de aerotermia, pues que como sabéis es una máquina eléctrica, pero mucho más eficiente que, por ejemplo, una caldera de gasoil. Esto es en cuanto a la renovación. Muy bien. Ya sabemos lo que nos queremos, cuáles son las acciones pues, que queremos acometer para mejorar el ranking ESG de nuestro activo o de nuestra cartera.
Entonces, pues bueno, nos encontramos con la sorpresa de que nuestro sistema político nos apoya a través de subvenciones, bonificaciones y deducciones fiscales. En cuanto a las subvenciones, pues bueno, la parte más, como todos sabéis, pues más importantes son los fondos Next Gen, pues que como se ha comentado aquí, o sea, pues tienen que estar gastados pues en 2023. Sabéis que España, por nuestra particularidad política, digamos, la activación de los fondos depende de las regiones. En Madrid, la convocatoria para los fondos Next Gen para residencial tiene fecha 25 de mayo, o sea, es muy, muy reciente. Esperamos que dentro de poco salga la convocatoria para los no residenciales. En los de Madrid pues, hay un matiz, o sea, pues, que me gustaría resaltaros, que es que los fondos se activan cuando se reduce un 30% el consumo de energía primaria, un 35% la demanda de frío-calor, y si el 70% de los residuos que se generan en la obra de renovación se pueden preparar en la obra para su reciclaje. Esto no es un tema menor, ¿vale? O sea, es un tema pues, que tenemos que tener en cuenta todos los que nos dedicamos al sector de la construcción, desde un lado u otro. Bueno, el tema de las bonificaciones, como sabéis, se bonifica tanto el IBI como el ICIO. En el caso del IBI es temporal, y en cuanto a las deducciones fiscales, pues atañen básicamente al impuesto de la renta. Bueno, ya tenemos las subvenciones, pues ahora, claro, el periodo medio de cobro de las subvenciones pues está en torno pues, entre 1 año y medio, o sea, y 3 años. Entonces tenemos que arrancar la obra de renovación, pero no nos podemos esperar a que nos subvencione, con lo cual tenemos que financiar el 100% desde el minuto cero. Bueno, aquí la verdad es que el sistema financiero está actuando de forma muy eficiente, y hay una gran cantidad de liquidez en el mercado financiero para financiar estos proyectos. Existen varias alternativas, desde el bono verde, desde el Green Loan, cuando la cuantía que se financia pues es pequeña, digo pequeña por debajo de 2 millones de euros, aunque depende de cada banco, pero bueno, más o menos está por ese nivel. Y si la cuantía que se financia es mayor, pues ya incluso se puede ir pues, a un bono verde, ¿no? En cuyo caso pues las condiciones son bastante mejores que la de préstamo verde. Desde GESVAL, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos asesoraros, en varias fases, ¿no? Hay una primera fase que es pues, realmente hacer un diagnóstico de la medición del activo o de la cartera, de acuerdo con el indicador que elijamos. Por ejemplo, si es un certificado de eficiencia energética, decimos, pues mira, el activo que la SOCIMI tal tiene en Velázquez número no sé qué, pues es una C. Entonces, bueno, y con eso pues vemos también, aparte vemos la viabilidad técnica de la mejora, porque no siempre se puede poner placas fotovoltaicas, no siempre se puede poner un SATE, por ejemplo, si la fachada pues, está protegida, no se puede poner un SATE. Bueno, entonces vemos primero cuál es la medición actual que tiene el edificio y la posibilidad de mejorarla. Eso es nuestro primer informe. Segundo informe, vemos, oye, ¿es posible la mejora y la queremos hacer? Bueno, pues hacemos entonces ya una estimación pormenorizada del CAPEX necesario. Vemos ya para cada caso concreto cuáles son las subvenciones que hay. No es igual tener el edificio en Madrid que tenerlo en Granollers, que tenerlo en Huelva.
¿vale? Y hacemos un estudio de una propuesta concreta de financiación. Ya para el caso concreto, o sea, pues teniendo en cuenta las subvenciones que se van a conseguir y cuándo. Si todo esto nos encaja, o sea, pues pasamos a la fase de implementación, en la cual desde GESVAL, o sea, pues podemos hacer un servicio de project management, hacemos la gestión de las subvenciones y damos apoyo al proceso de financiación. Y esto es básicamente lo que les querías contar, con lo cual, bueno, o sea, pues muchas gracias por su atención y doy paso a Luis Martín Guirado para la mesa de debate. Muchísimas gracias. Voy a pedir a todos los panelistas, por favor, si podéis uniros, Esther, David, Jesús, Lorenzo. Pues como queráis. Sí, sería bueno. Por aquí nos ponemos así, entonces así estamos señalados, ¿no? Sí. Tócale aquí en el extremo. ¿No? Sí. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias. Yo creo que ESG o ASG es un trending topic, está absolutamente fuera de discusión. Creo que la introducción que Luis Irastozzo nos ha hecho, muchísimas gracias, porque siempre con esa visión que tienes de largo plazo nos has matizado muy claro que el objetivo de la descarbonización primero no es una opción, además como va a haber ley, pues o la cumples o la cumples. Pero me quedo con una cosa que has dicho que es clave y es, ya sabemos qué tenemos que hacer, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Diego Vilaró nos ha dado esa visión 360 grados de cómo nos tenemos que poner en marcha para hacerlo. Es un viaje complejo, es un viaje que no se acaba en un paso, que son diferentes pasos. Y bueno, ese matiz que has puesto del 70% del reciclado de los residuos para acceder a ese tipo de fondos Next Gen en la Comunidad de Madrid es una de las razones por las que GESVAL es miembro del Advisory Board de la economía circular que el Green Building Council ha lanzado recientemente para incorporar la economía circular en todo lo que tiene que ver con ESG, porque no es solamente de lo que hagamos nuevo hacerlo como es debido, sino qué hacemos con todo lo que nos queda. El tema es apasionante. Yo creo que tenemos hoy la inmensa suerte de tener un panel absolutamente de lujo, no, lo siguiente. No, sí, absolutamente de lujo. Son muy modestos, pero tenemos a Esther Escapa, responsable de todas las transacciones para España, de todas las inversiones para Portugal e Italia de AXA Reim. Tenemos a Jesús Lacasia, director general de Gran Europa, un líder logístico en nuestro país. Tenemos a Lorenzo Castilla, director de desarrollo de negocio y de inversiones y de una pequeña compañía que se dedica a centros comerciales que se llama Unibail Rodamco Westfield, el líder mundial. Y tenemos a David Martínez, líder en la promoción en España. Bueno, a mí me parece absolutamente un panel de lujo, y un panel de lujo estando en el Colegio Ingeniero de Caminos, donde todos nosotros, y somos miembros del colectivo, estamos absolutamente encantados de decir que sí, que los ingenieros de caminos tenemos mucho que decir en el mundo de la construcción, en el mundo de las ciudades, en el mundo inmobiliario y, por ende, en el futuro de nuestro sector, de nuestra sociedad y de la economía. Bueno, después de este rollazo que he soltado, hemos estado preparando el cómo poder transmitir con la audiencia el qué estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo para implementar el ESG. Hemos, obviamente, el panel preparado con una serie de temas que vamos a empezar desde ya mismo, pero quiero decirles a la audiencia que al final tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas, un Q&A, que tenemos después un networking, un café en el que podemos ahondar en más cosas, pero que en cualquier momento
por favor, si alguien tiene una necesidad urgente de preguntar un tema porque le parece, simplemente levante la mano y lo introducimos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, que sé que el tiempo es oro. La verdad es que, si se han dado cuenta, el punto de vista del inversor, el punto de vista del operador, el punto de vista del promotor residencial y del gran promotor y operador logístico, nos puede dar una visión muy interesante para empezar de la primera pregunta, y es: ¿los factores ESG o ASG afectan de forma diferente? O quizá vamos a hablar en retórica. ¿Afectan de forma diferente al punto de vista del inversor, del promotor, del patrimonialista? Esther, ¿cómo están afectando estos factores a un AXA Rein? Pues en todos los momentos de la actividad. Al final, nosotros en AXA IM lo que hacemos es gestión de activos inmobiliarios. Yo en concreto me dedico a la inversión, pero bueno, nuestra actividad empresarial es la gestión de activos inmobiliarios. Y tanto en el ejercicio de decisión de compra y de valoración de la compra como en todas las fases de la gestión, pues los criterios de ESG pues han pasado de ser probablemente pues algo que no era el primer punto de la agenda, porque a mí me gusta ahora decir que este tipo de consideraciones son el primer punto de la agenda, de una manera literal. Son la primera slide cuando tenemos que establecer las consideraciones relacionadas con la adquisición, con la formalización del precio y con el ejercicio de la transacción. ¿De qué manera lo hacemos? Pues al final, a la hora de decidir si se compra un activo y a la hora de ponerle el precio, pues vamos a tener este tipo de consideraciones absolutamente en cuenta. Es verdad que creo que estamos siendo más rápidos en la implementación de las consideraciones relacionadas con la E, ¿no? Con la sostenibilidad y el medio ambiente, que quizá con la S y con la G, aunque también con la S y con la G ya pues tenemos también una serie de criterios, como decía antes Luis, fundamental que sea posible medirlos, que sea fundamental y que sea posible medir muy bien también cómo evolucionan y que se pueda reportar de manera muy clara ambas cosas. Entonces, como os decía, pues de una manera más rápida y más tangible, con los criterios relacionados con la sostenibilidad y con el medio ambiente, y de una manera más práctica, pues te contesto. Lo primero que hacemos es hacemos un ejercicio de estimación de riesgos medioambientales relacionados, pues con las previsiones de modificaciones en la temperatura y en el nivel del agua de todos los activos, eso de una manera inicial, pues para tener en cuenta pues las consideraciones relacionadas con las subidas del nivel del mar, por ejemplo, que al final son súper evidentes, y después una valoración sobre en qué condiciones está, en qué punto está el activo inmobiliario, bien si tiene una certificación verde o bien cuál sería la certificación verde más eficiente para ese activo por su tipología, por los años que lo vamos a sujetar, por las características del dinero que se va a exponer a ese activo. Como digo, elegimos la etiqueta verde más adecuada o evaluamos en qué punto sería adecuado ponerle qué etiqueta verde, y a continuación hacemos también una estimación de cuál es su emisión actual de carbono cuando ese activo está pues dando el servicio para el que ha sido concebido, bien sea un activo residencial, bien sea un activo logístico, bien sea un edificio de oficinas, y luego vemos a dónde queremos llevar ese activo.
a qué nivel de certificación verde, a qué nivel de letra de certificación energética, a qué nivel, que ese nivel sí que sabemos a dónde lo queremos llevar, en qué tenemos que hacer para que sea neutral en sus emisiones de carbono. Dibujamos esa ruta y vemos cuánto nos cuesta, y esa ruta se integra como parte del plan de negocio de ese activo, ¿no? Que, pues, por otra parte, pensaremos que hay que hacer para alquilarlo, que hay que hacer para que sus inquilinos paguen más, que hay que hacer para que ese edificio valga más a la salida, pero en paralelo a todo eso, yo os diría que de una manera casi que, no sé si la palabra es urgencia, pero que esta es urgencia, una buena palabra, para explicar la importancia que le damos a este tipo de actuaciones, pues ponemos esta ruta hacia la certificación adecuada, hacia el nivel adecuado de emisión neutra y hacia el nivel de eficiencia energética que estamos buscando, pues que como decíamos, que no debe ser menor que B, ¿no? Y esa es la forma en la que lo hacemos, ¿no? De una manera bastante, yo creo que bastante más estructurada ya que hace unos años, con muchísimo trabajo para desarrollar, sobre todo cuando tenemos consideraciones de proyectos de obra nueva y donde las consideraciones probablemente no son tan inmediatas, pero básicamente esa es la línea que tiene mucho que ver con lo que él nos ha explicado, ¿no? Es un análisis, es un diagnóstico, es una definición de la ruta y es una ponderación económica. Muchísimas gracias, Esther. Jesús, en el mundo de la logística, que está actualmente tan booming, claro que vosotros tenéis activos inmobiliarios y los explotáis, pero también se consideran otros aspectos del ESG. ¿Qué temas importantes consideráis en la parte social, en la parte de gobernanza, o todavía la parte inmobiliaria es la que toma un mayor protagonismo? Bueno, nosotros yo creo que como sector estamos todavía digiriendo lo que ha sido el cambio de paradigma, ¿no? Porque yo provengo de los centros comerciales tradicionalmente hace 20 años y el ver que los centros comerciales ahora nos hemos cruzado en rentabilidad con la logística es un poco como sueño, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poco como todavía en esa situación. Y yo, quizá por edad también puede ser, pero estamos recibiendo todo este tema como impuesto. Y nos viene todavía una cosa que está escrita, o sea, no es una frase mía, todavía esto se considera un extracoste en muchas cosas. Y yo que hablo con los que pagan rentas, que siempre es una cuestión muy clara, ¿no? Que el que paga rentas, yo he tenido 3 o 4 experiencias de decir, a mí estas cosas no me las cobres, ¿eh? ¿Ah, sí? Y entonces yo estoy en esa situación en la que me viene el fondo, que estoy negociando con el fondo, que me viene con todo el tema del ESG como un paradigma, con los sellos y tal, y te encuentras con la dura realidad de que el cliente, que es una empresa multinacional, o sea, el cliente no es Menganito Pérez, o sea, es un cliente que tiene tiendas que conocéis todos, y me dice, yo eso no lo pago. Y fundamentalmente una cuestión es que nosotros nosotros ya hemos hecho naves con los sellos BREEAM y LEED, todas estas cosas, y se diferencian muy poquito de las que hacíamos hace 5 años, ¿eh? Porque nosotros lámparas LED las colocábamos hace 10, ¿no? Antes de que vinieran todas estas cosas. O sea, los aislamientos en las cubiertas dependían de las necesidades de dentro. Cuando al final haces el primer sello BREEAM, dices, pues me está cobrando por decirme lo que estoy haciendo desde hace 10 años, ¿no? O sea que, de alguna manera, claro, el cliente eso lo sabe, ¿no? Y entonces, claro, dice, mira, tú haz lo que quieras, pero si a ti te lo obliga al fondo, se lo pagas tú porque yo eso no quiero pagar. Entonces yo creo que estamos en esa situación en la que yo soy de Pamplona, Navarro, y estoy absolutamente aterrado con lo que está pasando, ¿no? Hoy estamos hablando de ESG y se nos está quemando Navarra, que era un sitio donde no había incendios, ¿no? Pero, ¿y por qué está pasando? Y eso es una cosa que es real. Pero vivimos en una sociedad en la que al final, cuando hablamos de estas cosas, ¿cuánto me va a costar de más? Yo tengo que pagar. Entonces dices, aquí nos pasa algo, ¿no? Porque hablabais de los objetivos de las cumbres del clima, ¿no? Yo preparando esto, que me he leído cosas porque he tenido que leer más de lo que hago, he visto y he hecho solo una pequeña comparativa. Y he visto las emisiones de carbono desde el año 50 hasta hoy, ¿no? Y las he visto desde el año 1700 hasta hoy. La del 1700 hasta hoy aterra un poco, ¿no? Porque hace así, ¿no? Pero la de 1970 hasta hoy es lineal, ¿no?
absolutamente lineal. O sea, la gráfica es lineal. La tengo por aquí si alguno tiene curiosidad. Y me entretuve en colocar dónde estaban los puntos de inflexión de las cumbres del clima, ¿no? Por si acaso veías que había algún punto de inflexión producida por esas cumbres del clima. 0 puntos de inflexión, ¿no? Con lo cual, yo creo que como sociedad, ¿no?, y como sector en pequeñito, nos debemos plantear un poco estas cosas, ¿no? Y en la logística, pues hombre, la nave logística, mi reflexión sobre esto acababa sobre una foto de una nave logística, ¿no? La nave logística no es más que una cajita, ¿no?, más o menos grande, ¿no? Puede tener 100.000 metros cuadrados, pero no es más que una caja, ¿no? Y tiene muy poco que aportar en esto, ¿no? Porque al fin y al cabo no se suelen climatizar, salvo raras veces. Es hormigón, y entonces ahí sí que hablamos de cuánto cuesta fabricar cemento. Pues mientras no sepamos cómo hacer cemento de otra manera, pues será complicado de cambiar eso, pero ya se habla de que igual tenemos que hacer las naves. Viene alguien que venderá estructuras laminadas, de madera laminada, y dice, no, mejor de madera laminada. Y dices, hombre, pues no sé qué es mejor para el planeta, ¿no? Si hacerlas de hormigón o de arbolitos, ¿no? No tengo muy claro cuál será. Con lo cual yo lo que sí creo es que como pragmatismo, ¿no?, que yo estoy en el puro pragmatismo de ese señor que me dice que no quiere pagar, ¿no?, a pesar de que luego se pone, y podría poner los verdes, porque yo he visto las campañas de publicidad del que a mí me ha dicho que no lo quiere pagar, y pone muchas campañas verdes y muchas cosas de estas. Pues hombre, yo lo que sí creo es que necesitamos entre todos darle un empujón a esto, ¿no? No sé muy bien cómo, pero como decías tú, no se sabe muy bien cómo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú ves las naves llenas de muelles con camiones que chupan no sé cuántos litros de gasoil cada 50 kilómetros y traemos camiones desde no sé dónde y que estamos consumiendo cosas que vienen en unos barcos que gastan no sé cuánto fuel porque traemos una camisa desde Pakistán, pues yo creo que hace falta otra reflexión un poco más grande, ¿no?, desde mi punto de vista. Pero bueno, yo hacer las cajitas, pues... Jesús, muchísimas gracias. Yo ya que si me empiezo a ver las cajitas de adobe, volviendo, pero esperemos que no llegues ahí. Lorenzo, te toca el difícil papel de decirnos, como Unibail, Rodanco, Westfield, si tú eres de los que esto no lo voy a pagar o si... ¿Cómo son los criterios ESG a un gigante de la inversión en centros comerciales como sois vosotros? A ver, para nosotros no es una opción, ¿no? Nuestra empresa, los cuarteles generales están en París y la cumbre de 2015 en París fue claramente un punto de inflexión en nuestra casa, que desde ese momento implementó un programa que era Better Places de 2030, en los cuales, digamos, se cubren todos los aspectos relacionados con ESG, no solo aspectos medioambientales, sino también nuestra relación con todo nuestro entorno inmediato de nuestros activos, ¿no?, con la sociedad. Esto tiene bueno, pues básicamente es cubrir la vida completa de nuestros activos desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de la explotación y de la relación con nuestro entorno inmediato, ¿no? Y esto sí que es cierto que hay aspectos, digamos, relativamente fáciles, que es como conseguir los BREEAM excelente, outstanding en lo que es la explotación. Eso es un reto que en general hemos conseguido ir, pues, desarrollando plantas fotovoltaicas, plantas de cogeneración, todos nuestros centros con energía verde. Es decir, ahí hay una serie de retos que se han podido conseguir, era una eficiencia energética muy clara, eran, digamos, unos win-win muy sencillos, ¿no?, como estaba comentando Luis. Ahora viene el siguiente escalón, ¿no?, que es reducir la huella durante la construcción. Y esto es uno de los grandes retos en los que sabemos dónde queremos llevar, aunque no sabemos muy bien cómo, ¿no? Es decir, en relación con el tema del cemento, nosotros en Francia ya tenemos proyectos en los que hemos experimentado con cementos de bajo consumo de carbono, que aparentemente necesitan un 30% menos de energía para producir el clinker, y bueno, pues eso evidentemente está reduciendo la huella de carbono. Lo hemos hecho, ha dado muy buenos resultados. Lo que pasa es que es un tema que todavía, evidentemente, tiene un sobrecoste relevante, todavía no es un tema que se comercialice de forma generalizada y, bueno, pues que podemos empezar a usarlo, pero, por ejemplo, en España todavía hay algún intento, pero todavía no está muy claro que eso se pueda. Ahora llega el siguiente paso, ¿no?, que es el tema de la madera, ¿no? También se está construyendo mucho con madera en residencial, hasta 4 o 5 alturas, y en España también se están haciendo algunos temas con promotores que son administraciones públicas en general. Es decir, yo creo que todavía nos da un poco de respeto la durabilidad o la tecnología que se está empleando y cuán consolidada está en el mercado, pero eso también es un reto. Nosotros tenemos ahora mismo algún proyecto en Barcelona, el que va a haber una ampliación de uno de nuestros centros comerciales más relevantes y tendremos casi 500 viviendas allí. Bueno, pues estamos ya estudiando, por descontado que las viviendas van a ser certificado energético A, eso
es que nadie se plantea otra cosa, pero la cuestión ahora es cómo reducimos la huella durante la construcción, y nos estamos planteando estructuras mixtas de madera en edificios que tienen baja más 16, es imposible llegar a 16 alturas con madera hoy en día, pero nos estamos planteando que a lo mejor las 4 últimas plantas de los edificios pues, están con estructuras de madera para reducir la huella de carbono. Pero como bien decimos, son temas en los que estamos moviéndonos en un territorio, bueno, no digo de experimentación, porque están experimentando otros, pero que implementar estas tecnologías no es tan claro desde un punto de vista de, oye, ¿cómo va a funcionar esto en el largo plazo? Y sobre todo también está claro que hay una inflación de costes adicional a la de la construcción tradicional, que es un poco la greenflation, que ya empieza a acuñarse este término y que está ahí. Entonces, bueno, pues muchas veces, y un poco me viene muy bien lo que has comentado, Jesús, de cómo ha ido evolucionando los derechos, o sea, la emisión de las emisiones de carbono y el punto de inflexión de las cumbres del clima, ¿no? La cuestión es que aquí estamos mirándonos el ombligo de Europa, pero ¿qué hace el resto del mundo? Es decir, ¿el resto del mundo está tomando alguna medida o cuál es el porcentaje de emisiones que representa Europa respecto a la totalidad del mundo, ¿no? Que eso es un tema que al final puede que vengan por ahí los problemas. En Europa estamos asumiendo algo que tenemos que hacer, que tenemos claro que tenemos que hacer, pero que tenemos también que ser conscientes que puede provocar una pérdida de competitividad de Europa respecto a otras regiones del mundo debido a un incremento de costes y a una cierta pérdida de competitividad. Y el desarrollo sostenible tiene que ser sostenible, pero también queremos que haya desarrollo. Y hay que encontrar ese difícil equilibrio, ¿no? Entre, oye, tenemos muy claro que hay que hacer las cosas, tenemos muy claro hacia dónde queremos ir, pero tenemos que ver, por ejemplo, este proyecto de taxonomía verde que también viene en la Unión Europea, hay que ver cómo afecta, porque al final, si vamos mucho más rápido de lo que realmente la tecnología y la economía puede asumir, pues puede tener también unos efectos generales en Europa de pérdida de competitividad respecto al resto de regiones del mundo muy relevantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos muy claro, estamos muy concienciados hacia dónde tenemos que ir. Y lo difícil es encontrar el ritmo adecuado, y el ritmo adecuado para que esto no implique un lastre económico importante para Europa, ¿no? Y por lo demás nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros no es ya que evaluemos el consumo energético de nuestros edificios, sino nosotros evaluamos el conjunto de la actividad, es decir, pensamos en cómo vienen nuestros clientes a los centros, el tema de si realmente vienen en vehículo privado o vienen en transporte público, si vienen a pie. Evaluamos también, ya empezamos a evaluar la actividad de nuestros inquilinos, que es un tema muy complejo cuando tenemos 200 inquilinos en algunos de nuestros centros. O sea, empezamos a tratar de verlo todo en su globalidad, pero es cierto que no es fácil, que hay que ir avanzando paso a paso. Hablaremos ahora de los stakeholders. Y es un tema muy complejo, pero vamos, el compromiso desde Unibail es absoluto y no hay nada no hay nada negociable, o sea, está muy claro cómo tenemos que funcionar. Muchísimas gracias, Lorenzo. La verdad es que cuando he oído la palabra clinker era casi inevitable que en el Colegio de Ingenieros de Caminos, y hablando de esto, no habláramos. Nunca había pensado yo que efectivamente hay un clinker que es eficientemente energético y tal. Hablaremos de ello a posteriori. David, tú y tu compañía estáis liderando el sector residencial en este país y liderando el cambio. Te sigo con muchísima atención en todos los procesos de industrialización que estás implementando. ¿Cómo vosotros, desde tu compañía, cómo ves en este sector vuestro, que es el residencial, donde ya estás tocando el último eslabón de la cadena, y es la percepción que el que al final compra las fantásticas casas que hacéis percibe eso? ¿Cómo estáis contemplando el mundo ESG en todos vuestros proyectos? Buenos días. Pues verás, Luis, el sector de la promoción residencial en este país es muy diferente al que conocimos en un momento y tenemos a lo mejor todos en el imaginario. El estallido de la burbuja en 2008 se llevó por delante prácticamente todas las compañías y solamente quedan algunas pocas ilustres. Y todas las nuevas que han surgido a partir del 2014 o 2015 se han construido sobre unos estándares muy diferentes. Completamente distintos, con una cultura corporativa muy distinta a la que teníamos antes. De manera que esas 3 letras que aparecen ahí del acrónimo ESG están completamente integradas dentro del diseño de las compañías y forman parte de la cultura
que tenemos. Pero no por una idea romántica de que tenemos que defender el planeta, sino porque todos los grupos de interés nos lo exigen. En primer lugar, los clientes que compran vivienda hoy en día, ya sean particulares o sean institucionales que compran un bloque entero, nos exigen que sus viviendas sean cada vez más eficientes. Mirad lo que está pasando con el incremento de los costes de la energía. Cada día, una de las principales preguntas de nuestros clientes en los puntos de venta es: bueno, ¿y esto cuánto consume al mes? ¿Y qué gastos de comunidad tenemos? Es más importante, con lo cual es fundamental que las viviendas sean energéticamente eficientes y cada vez con mayores prestaciones. En segundo lugar, el capital. Somos un país pobre, esto se nos olvida a veces, y el capital que lo compone la mayoría de las empresas, pues no solamente las cotizadas, sino de muchas de las grandes empresas, proviene de fuera. Y ese capital nos exige una serie de criterios, y uno de ellos es ese a su vez, porque ese capital lo constituyen fondos de inversión que a su vez se nutren de planes de pensiones, y esos planes de pensiones les exigen una serie de compromisos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Por tanto, por ahí también tenemos que ser respetuosos con esos tres criterios. En tercer lugar, la deuda. Los promotores somos compañías muy intensivas en deuda, y cada vez más los bancos nos exigen también. Los bancos son los financiadores. Si un banco o una emisión de un bono verde cotizado nos exigen a su vez que seamos muy respetuosos y que cumplamos unos estándares medioambientales. Pero también nuestros empleados. El talento es importante retenerlo, y para eso necesitamos establecer un entorno laboral donde la gente se sienta a gusto, cómoda y vea un desarrollo, un crecimiento profesional. Y también las comunidades donde construimos. Ya no vale llegar a la comunidad, al municipio que sea, hacer una promoción y salir corriendo. Nos implicamos, nos estamos obligados a participar de la vida social, a ayudar a los equipos deportivos que lo necesiten en el municipio, a ayudar al talento artístico a apoyarlo, y en definitiva en cada sitio distinto, pero implicarnos en todas esas comunidades. Por tanto, hoy en día no es una aspiración, es que forma parte de la esencia de las compañías promotoras. Interesantísimo, David. Además es que he hecho una visión 360 grados de los stakeholders que ahora tocaremos. Para los valoradores es un reto el incorporar en el valor del activo y de la compañía todos los criterios ESG. No es fácil, y ahora estáis en procesos de revisión de valores a mitad de año y nos espera la traca final, que es la del final del año. El IVSC ha dado un framework de cómo ESG empieza a afectar de forma directa e indirecta al valor de los activos y las compañías. Y establece 4 áreas de creación de valor. Permitirme esta introducción porque podemos hablar de los stakeholders. Y dice, hombre, quizá tenéis que analizar muy bien el impacto que hay en el valor de la marca. Nos olvidamos que la marca, yo me acuerdo de antes de la crisis y durante la crisis, y ahora que la gente compra casas y empieza a comprar casas con marca, o empieza a comprar naves logísticas con marca, o a centros comerciales con marca. Ojito que hay un impacto fuerte en la marca, que es un intangible. Has mencionado el talento. La capacidad de atracción de talento hacia la compañía es uno de los factores, limitantes del crecimiento de las compañías. Y resulta que muchos de la gente joven y no tan joven que estamos en esta sala solamente queremos ir a sitios donde los criterios ESG se incorporen de una forma estricta. Hablaban también de la franquicia y del impacto que la tecnología está teniendo y cómo está revertiendo en esto. Dejadme que volvamos a los stakeholders. Tú lo has explicado muy bien en el mundo residencial. En el caso de una Exarreim, que vosotros invertís, Esther, en una tipología diferente, tus stakeholders no solamente son los empleados, no solamente son los inquilinos, los promotores, tenéis inversores en fondos tanto vuestros como third party accounts. ¿También afecta los criterios? ¿Qué stakeholders tienes tú y cómo les afecta las decisiones que tomas? Pues nuestros inversores son siempre institucionales. Nuestro expertise está más relacionado con los fondos de pensiones, con las aseguradoras y con las entidades inversoras relacionadas con grandes corporaciones y con gobiernos, más que con los inversores, pequeños inversores.
pero tanto en los fondos abiertos tanto en los fondos abiertos como en los fondos cerrados, como en las cuentas de inversión, son este tipo de inversores que están presentes. Y como han dicho David y Lorenzo, yo veo la tendencia de manera muy transversal, y tanto en los fondos de coste de capital alto como en los fondos más conservadores, al final los requerimientos están muy presentes, y en todos los fondos que se han ido levantando, te diría, en los últimos 3-4 años, en todos hay unas exigencias ya bastante bien definidas y bastante bien dibujadas sobre cuáles son sobre cuáles van a ser los indicadores mínimos de eficiencia energética, sobre cuántos van a ser las cantidades máximas de emisión con ciertos plazos, y cómo van a ser los activos y cómo van a ser deficientes, y en qué zonas van a estar y en cuáles no, y también cómo se van a relacionar con la sociedad, ¿no? Y hay un compromiso de invertir en un cierto número de proyectos porcentualmente que tengan relación con regeneración, con regeneraciones sociales, con invertir en áreas que podamos demostrar que van a estar mejor después de la inversión que antes, para introducir también los criterios relacionados con el social y el governance. Y creo que en todos, o sea, yo estoy repasando ahora todos ellos, y en todos hay indicadores tanto de eficiencia como de niveles, como compromisos de que al menos el 80 o el 90 o en algunos casos el 100% de los activos van a tener al menos ciertos niveles de etiqueta verde, y una cuantificación y un compromiso, sobre todo luego también en la explotación de los activos, de una medición, pues en algunos casos anual, en otros casos bianual, de medición de los indicadores de consumo y de emisión de carbono. Y también un número relevante de compromisos relacionados con cómo va a ser también la relación con los inquilinos, y cómo vamos a querer que exista una comunicación con los inquilinos relacionada de nuevo con la eficiencia, con los niveles de consumo. Los inquilinos se comprometen a reportar sus niveles de consumo, a permitir que se les compare con sus pares, de manera que se produzca un círculo virtuoso de alguna manera que permita que tú te des cuenta de que a lo mejor en un edificio en el que tienes otros 12 inquilinos, pues si tú conoces tus consumos y conoces los consumos de todos tus inquilinos, por supuesto en energía, pero también en consumo de agua, también en toneladas de papel que estás recogiendo, y en todo el track de los residuos que estás entregando, pues si tú te das cuenta de que estás consumiendo el 15 o el 5 o el 7 o el 27, más que tus probablemente tengas la información necesaria para mejorar tus prácticas, ¿no? Entonces, al final es un compromiso no solamente relacionado con los activos, sino también con la manera en la que se explotan. Y te puedo decir que eso está en todos los fondos, y responde a las necesidades de los inversores, por supuesto, pero también permite que esos fondos, una vez que están invirtiendo, hagan emisiones de bonos verdes, y esas emisiones de bonos verdes resulten, pues al final, muy atractivas para la financiación de las inversiones. Es un tema muy interesante. Pero fíjate, en eso que dices, yo estoy ahora mismo con negociaciones de contratos en los que estoy con un fondo y un cliente, y tengo dificultades para que el cliente le dé información al fondo. Todavía estamos en ese grado de maduración, porque evidentemente una nave de 50.000 metros cuadrados es una unidad o sea, no estamos hablando de una oficina donde tienes varios clientes, sino es una nave de 50.000 metros cuadrados, y que llega al fondo con sus criterios normales. Quiero que me conectes el BMS para que me des los consumos, y te dice, por aquí, te voy a dar yo mis informaciones. Con lo cual estamos en una situación todavía muy en relación con lo primero, todavía que esas cosas no se interpretan como una cuestión positiva,
sino que ellos ya se preocuparán de ese tema, ¿no? O sea, es un tema muy interesante, Jesús. Si os acordáis, cuando Diego Vilaro ha hecho la presentación, al final, o no, al principio, había un tema que hemos hablado del greenwashing y del postureo verde. Y hemos hablado del benchmark GRESB. Claro, porque a ver quién es el guapo que dice ahora que no, el SG no lo incorpora, que los stakeholders ya está. Pero, como decía Luis Iriastorza, vamos a empezar a medir. Entonces, GRESB, que ha venido para poner un benchmark de cómo es el nivel de cumplimiento y de incorporación de todos los criterios SG, pero no porque tú lo digas, sino porque lo mido y te comparo en un benchmark con los de tu categoría, tanto a nivel sectorial como a nivel geográfico. Claro, porque aquí ahora no me vas a comparar con los de Noruega y me digas que el aislamiento térmico de Noruega es mejor que las plantas que tengo yo en Almería, porque ¿para qué quiero un aislamiento térmico en Almería? En fin, esto lo saco a colación de, para estos stakeholders que te dice, aquí te voy a dar la información, sí o no, ¿estáis incorporando estos mecanismos de benchmark del nivel de cumplimiento? O sea, está muy bien que lo digáis, y además yo me lo creo, al 100%, pero aparte de creérmelo es aquello de vamos a medirlo. ¿Estáis incorporando estos criterios de benchmark en vuestros vehículos que van más allá del edificio para decir, no soy que lo diga yo y lo diga el director general de la compañía, que claro, ¿qué va a decir? Sino que mira, cuando voy al benchmark internacional me dice que sí. ¿Estáis empezando a incorporarlo? Y como no es pregunta trampa, es porque en España solamente 17 compañías están empezándose a unir a esto, que hay decenas de miles de compañías en el mundo uniéndose. ¿Se está empezando a incorporar, sí o no? ¿O este es un coste que de momento no contempláis? En nuestro caso no, todavía no. En el tema logístico, yo creo que en el tema logístico esta es una pirámide de bloques de cosas y nosotros estamos en el primero solo, por ahora. Los fondos sí que están bajando más, pero en la relación con clientes, es lo que digo de esos choques, que yo soy testigo de cómo se producen, ¿no? Choquecitos, vamos, pero que en el fondo todavía, con el tema de la implantación de los sellos de calidad BREEAM LEED, estamos en esa situación. Estáis en la primera evolución. ¿En los centros comerciales? A ver, yo creo que lo que faltan son estándares claros, es decir, nosotros lo que es un BREEAM, un LEED, o sea, no hay problema. Todos nuestros centros son BREEAM porque ya, digamos, son unos KPIs muy claros. Yo creo que lo que falta es la definición de este siguiente nivel de cuáles van a ser esos estándares, porque nosotros tenemos nuestros objetivos internos, ¿no? de huella de carbono en los proyectos, en explotación, etcétera, pero todavía no hay un estándar muy claro, una referencia con la cual poder compararte o con este benchmark, y yo creo que falta un poco, digamos, estandarizarlo, ¿no? Es decir, que vuelva a ser como un estándar BREEAM. Oye, uno ya sabe perfectamente lo que necesita hacer para conseguir un X nivel de BREEAM en sus edificios, en su construcción, en su explotación. Y lo que quizás haga falta es ese nivel adicional, ese nuevo estándar. Ese rating, correcto, que te permite si tienes un investment grade o no lo tienes, si tienes un ESG grade o no lo tienes. ¿Vosotros, David, estáis incorporando algo de esto? Pues te cuento nuestro caso. Verás, nosotros empezamos con los sellos estos del LEED, del BREEAM y todos estos. Y al final nos dimos cuenta que eran farfollas. No, o sea, a ver, me explico. Sí. Que se podían trampear fácilmente. Son sellos muy generalistas. Y en nuestra industria, de una oficina, una nave logística, un centro comercial a una vivienda, hay unas diferencias muy significativas. En cambio, los criterios son los mismos. Y nos dimos cuenta que se podía trampear, con lo cual decidimos dejarlo aparcado durante un tiempo, crear nuestro propio sistema, nuestro propio libro verde, y en base a ese libro verde que aplica criterios reales que se ven durante los procesos de construcción y durante la vida útil de la vivienda, pues nos medimos. Y bueno, para que no sea solamente un sistema nuestro, pues lo que hemos hecho es buscar una compañía que nos audite y que compare con otros criterios ambientales más reconocidos. Pero yo creo que falta una norma. Y no debe ser fácil, porque pues es complicado. Hacer una que valga para todos. Si solo en las naves logísticas no tiene que haber una nave logística de 50.000 metros cuadrados para almacenamiento normal, porque la gestiona una empresa operador logístico y es una nave de 50.000 metros llena de estanterías y palets hasta arriba, que si es una nave de 50.000 metros cuadrados, es una nave de Inditex o de Amazon que tiene 3 plantas en no sé dónde, que tiene climatizada no sé qué, que está automatizada por no sé cuántos y que tiene un consumo eléctrico que es igual 5 veces el anterior, ¿no?
no tiene nada que ver. Y las ves desde fuera y es una caja de 350 por 200 y 1370 de alto. O sea, por fuera no tienen diferencias. Y se parece lo que un huevo en una castaña, efectos de temas medioambientales, ¿no? Con lo cual ese tema es una cosa que hay que tener muy presente. Evidentemente en un centro comercial la maquinista no tendrá nada que ver con un centro comercial de no sé dónde, ¿no? O sea que eso es evidente. Pues vamos por el tercer tema de los 9 que nos habíamos puesto y hemos entrado ya en la parte de Q&A, dejando a la audiencia que haya. Y Luis nos quiere dar algo de luz o incertidumbre sobre estos temas. Luis, pregunta. Aprovechando que están aquí operadores de primer nivel, vamos a ver. Yo creo que hay un cambio de ritmo. Bueno, estoy 100% de acuerdo en lo que dice David, 100% de acuerdo. Digamos, los sellos tienen muchísimos tal, y bueno, esto parece que es de otra época. Ahora estamos en una época muy diferente. Es la neutralidad climática. Entonces la pregunta sería la siguiente. Los objetivos ahora mismo, hay un cambio de ritmo, digamos, que viene el año 2022, va a venir y va a venir el código, etcétera. No el código que cambió la semana pasada, que pide fotovoltaica a partir de 1 metro cuadrado, sino un cambio sustancial. La propuesta directiva tiene 121 páginas. Es el mayor cambio que ha habido, vamos, no es comparable a nada de lo que venga. Entonces, la pregunta es la siguiente para los operadores. ¿Tenéis previsto, digamos, no lo que tenéis previsto hacer algún plan de neutralidad climática? ¿Tenéis previsto hacerlo, digamos, para cuál sería o sea, cómo abordaríais el compromiso de la neutralidad climática en vuestra actividad? Entiendo que lo más complejo es para residencial, que compra y vende. O sea, hay dos partes: patrimonialista, que se queda con el edificio, que va a tener una gran influencia. El hecho de cuánto me costaría llevarlo a carbon neutral, a cero carbono, con respecto a un promotor residencial que vende y con cumplir la normativa, y la normativa irá cambiando poco a poco, aunque el siguiente cambio va a ser muy profundo, tal como anuncia la directiva. Entonces, ¿tenéis previsto hacer algún plan, digamos, para cómo pasar a carbono cero? No cómo hacer LEED, BREEAM, etcétera, etcétera, que yo creo que sabemos más o menos de qué estamos hablando, y estoy 100% de acuerdo con David. Si no tenéis previsto algún plan para pasar a carbono cero, que de alguna manera Europa se ha comprometido, España tiene una ley climática, Estados Unidos se ha comprometido internacionalmente en la cumbre de Glasgow a cero carbono, China se ha comprometido a cero carbono 2060, y además sabiendo perfectamente, digamos, que tiene una gran incertidumbre, pero no cabe duda que hay que hacer algo. O sea, no estamos hablando de lo mismo de siempre, que lo tenemos en cuenta, que hacemos LEED, BREEAM, etcétera, y certificación energética, porque además lo que nos van a pedir no es el A hoy son 200 kilovatios hora metro cuadrado al año, y lo que nos pide la PVD, que viene dentro de un año, es 70 en terciario, y además toda la energía producida por renovables. Es un cambio muy sustancial. Y tenéis previsto hacerlo, porque yo creo que es lo que nos está pidiendo la sociedad. Es lo que nos están pidiendo. Los stakeholders van detrás de las necesidades. Los stakeholders sí piden, pero van a pedir esto en esta década. Bueno, y quizás es el que menos tenga que hablar, pero nosotros nos lo planteamos, estamos asumiendo ahora lo del tema de la implantación de los sellos en el mundo logístico como una cosa normal, y yo creo que para ese tema el problema que es esto es como una especie de carrera de los velódromos, ¿no? Sabéis que estáis en la posición de estar quieto a ver quién arranca primero, ¿no? Porque esto todavía es coste, como os decía al principio, ¿no? Entonces, claro, el que primero se vaya a hacer de costes, como te encuentres con clientes que todavía no han asumido ese tema como un valor, te has quedado detrás en la carrera, con lo cual estás ahí en esa posición de surplus que dicen en el velódromo, ¿no? A ver quién es el primero que arranca, porque estás mirando para todos los lados, ¿no? Y claro, si no arrancan los que pagan la renta, ¿cómo vas a arrancar tú que eres el que invierte, ¿no? Y ese es un poco el problema. Si no vamos todos a la vez, te puedes pegar una bofetada. Yo creo que nosotros, en su día, el plan que teníamos con objetivo 2030 implicaba una reducción de nuestra huella de carbono del 30%, ¿vale? Y 2030 era un objetivo muy cercano para los estándares que se manejan, ¿no? Pero eran unos objetivos que considerábamos alcanzables. Ahora es cierto que ese plan, con las nuevas directivas, va a tener que ser revisado, porque es cierto que la ambición que hay es muy, muy relevante, y luego al final, pues ¿qué nos va a tocar? Pues como hacen algunas fabricantes de coches, que a cambio de fabricar sus coches todavía con diésel tienen que patrocinar flotas de eléctricos para compensar. No sé si vamos a tener que llegar a eso en el mundo inmobiliario, pero tal vez nos veamos forzados a generar este tipo de
de acciones o de generar los propios sumideros de nuestra actividad. En fin, es complejo, porque una cuestión es tener claro el objetivo, pero el cómo llegar no es así, ¿no? Nosotros en ese aspecto, digamos, estábamos exigidos, pero estábamos cumpliendo nuestros objetivos de reducción de un 30% de la huella de carbono para 2030. Ahora, llegar a la neutralidad, bueno, eso hay que trabajarlo todavía mucho. No va a ser nada fácil, Luis. Mira, nosotros el año pasado aprobamos un plan en el que nos comprometíamos a reducir en el 2030 el 50% de la huella. Llevamos midiendo durante 2 años el impacto de la huella de carbono de fabricar y estimando el impacto de la huella de carbono durante la vida útil y nos marcamos el objetivo. Y no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Hemos empezado a construir en madera, pero claro, el problema es que tenemos limitación de fabricación de madera. Claro. Hemos empezado a hablar con los cementeros para intentar utilizar cemento verde, pero esto del cemento verde también hay que ponerlo entre comillas. Es decir, mientras el clinker sigue siendo gris todavía. El clinker de los hornos, no sé cuánto de verde tiene. El acero, pues en las acerías se sigue fabricando todavía con combustible fósil, con gas o con carbón. Entonces, es complicado, es complicado. Si llegásemos al 50% de reducción en el 2030 sería un éxito brutal. Entonces, mira, yo comparto contigo la idea, porque al final, si pensamos a nivel geopolítico, ¿qué puede hacer Europa? Vivimos, yo creo que todos somos conscientes, en una batalla por el liderazgo mundial, con el capitalismo corporativo por un lado, el capitalismo de Estado por otro. Latinoamérica no cuenta porque eso se han vuelto todos locos, y queda Europa. ¿Con qué compite Europa? ¿Cuál es la ventaja competitiva de Europa en este mundo globalizado? La única es luchar por encontrar la eficiencia energética, es decir, lo que venga después del combustible fósil. Avanzar, capturar esa ventaja competitiva en el desarrollo de tecnologías muy respetuosas. Esa es la única ventaja que tiene Europa, con los dos grupos estos de poder. Por tanto, no nos queda más remedio. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero los que vengan detrás es la única ventaja que van a tener en el mundo globalizado en el que van a vivir, ¿no? Absolutamente de acuerdo, pero fijaros la noticia que de ayer o de antes de ayer, debido a la situación económica, Alemania ha suspendido las subvenciones a las compras de coches eléctricos, simplemente porque no se lo puede permitir. Y ha puesto en marcha las de carbón. Y han puesto en marcha algunas térmicas de carbono. Y esto, aunque ahora la audiencia más preguntas, dejadme que os pregunte, la situación que tenemos, que no es nada fácil, y no sabemos a dónde nos lleva, va a ser un acicate, y entiendo perfectamente y comparto al 100% tu visión de Europa, pero va a ser un acicate para acelerar estrategias de ESG, o hay un cierto temor a que les pongamos una sordina. Claro, en el 2060 está un poquito lejos, pero ¿qué pensáis? ¿Esto en los próximos 2-3 años vamos a tener un momento de impasse, de ralentí, o va a continuar este proceso acelerado? Yo no creo que esto haya mucha posibilidad de frenarlo, por lo menos desde la ventana desde la que yo lo veo. Y creo que, porque al final yo nunca, desde que esto ha empezado, en ningún momento le he visto ninguna componente como de opcionalidad, ¿no? O sea, al final hay lo que subyace a este tipo de decisiones, más allá de que responden a peticiones concretas de todos los stakeholders, es una consideración de que los activos puedan perder la liquidez si no se ajustan a este tipo de cuestiones. Entonces, al final, en un negocio que tiene una componente por debajo tan relacionada con la preservación del valor, si tú estás viendo una amenaza y la ves como amenaza, que es la forma en la que lo vemos, y ves una amenaza no ya de pérdida de competitividad, sino de destrucción de valor, no te vuelves atrás en esa jugada. Dicho eso, pues es que es verdad que comparto lo que habéis dicho. Es muy difícil implementarlo. Incluso tú te pones a decir, no, espérate, que yo tengo un gran proyecto. Cuanto más grande sea el proyecto y más mezcla de usos tengamos en el proyecto, más complicado resulta, en mi experiencia, simplemente, no te digo ya hacerlo, el definir cómo vas a hacer tú para medir la huella de carbono de ese proyecto al que te enfrentas. ¿Con quién lo vas a hacer?
quiénes van a ser tus advisors, quiénes van a darte los resultados, quiénes van a estar detrás de medir el transporte que tus materiales van a tener. Simplemente el diseñar el plan por el que te vas a poner a medir, que no ya medir, te consume unos recursos y terminas hablando muchas veces de filosofía. Y eso, hablamos de estimaciones. Después hay muy pocas compañías que te den el servicio que terminan comportándose de alguna manera con una tiranía que tampoco favorece el negocio, ¿no? Al final, los sellos no están pensados para los sellos se inventaron para las oficinas y luego se han ido extrapolando al resto de asset classes, pero nunca se definieron para el residencial. ¿Cómo vas a alquilar una vivienda si tú le dices a tu inquilino que puede ducharse 30 segundos? Que tu inquilino te va a decir que no quiere tu vivienda porque le gusta ducharse más de 30 segundos. Entonces, al final, incurrimos en una serie de ineficiencias y de contrasentidos que al final hacen que aterrizar este tipo de consideraciones sea muy difícil. Pero, desde luego, yo en ningún caso creo que las dificultades vayan a ralentizar el proceso. Tenemos que buscar la manera de resolver y de que haya probablemente con más conocimiento en el sector, sea más complicado que ciertas empresas te impongan una tiranía tanto del sello como de la medición, como de todo lo demás, ¿no? Porque habrá, entiendo, que más oferta en el mercado y eso es lo que necesitamos. Más expertise, más alternativas a la hora de demostrar la eficiencia, más fórmulas fiables de medición de la huella, más fórmulas fiables de medición de la huella en la explotación y más posibilidades de contrastarla. No todos los consultores y valoradores somos tiranos, o sea, estamos a vuestro servicio, no, verá, yo a Esther, a sus pies. Yo, en el fondo, lo que dice Esther, hay dos cosas. Se había hecho una pregunta respecto al entorno global en el que nos movemos, si eso puede afectar a la ESG, y luego Esther ha empezado diciendo lo del tema de cómo la pérdida de liquidez de los activos, que yo creo que es por donde está viniendo y por donde tiene que venir más, porque evidentemente está viniendo de arriba para abajo y hasta que no llegue eso a extenderse, digo, oiga, es que si usted no tiene el sello no sé qué, o es que el sello solo es un trocito del ESG, es un trocito de la solo un trocito de la Totalmente. Estamos hablando de muchas otras cosas, ¿no? Porque, claro, tampoco la cosa consiste en poner pistas de pádel encima de una oficina de una nave logística, que en el fondo dices, cuando un tío está 12 horas moviendo paquetes, tiene unas ganas locas de jugar al pádel al sol. O sea, la pista de pádel encima de las oficinas. Digo, encima de primero la fotovoltaica y por encima la pista de pádel. Y después se va a vivir a la compañía, al piso de los 30 segundos de la ducha. Luego eso, cuando dices la responsabilidad social corporativa, dices, cuando tienes tensiones porque le están pagando menos de 1.000 euros a un tío que está trabajando 12 horas. Dices, yo creo que hay que abrir el abanico mental, porque si no vamos fatal, eso lo tengo claro. Entonces, pero la mezcla de las cosas no solo puede bajar por arriba, tiene que haber y enlazando con la otra pregunta que es la gorda, pues hombre, si estamos en Europa dándonos bofetadas aquí de esta manera entre dos frentes y estamos en una guerra en la que yo creo que hay otro tema más, que es el chino, que estaba en otro sitio, ¿no? que estamos aquí de alguna manera en medio de una batalla y nosotros aquí con nuestra envejecidísima sociedad, que también daría para una cuestión de sostenibilidad la cosa, ¿no? Porque hablamos de sostenibilidad, aquí nadie habla de estas otras cosas. Pero bueno, ¿por qué la gente no puede tener niños? Esas historias. O sea, que de alguna manera sostenibilidad también habrá que hablar de eso, ¿no? Con lo cual podríamos estar aquí hablando hasta las 8 de la tarde de mañana, ¿no? Porque de alguna manera estamos en una sociedad que yo atilaría de cegata, por no llamarle hipócrita, pero más bien cegata, porque a donde vamos está claro, a donde vamos eso está claro. Y yo creo que es un tema que exigiría una reflexión muy profunda y que la gente que tenemos, bueno, que tenéis, porque yo tengo poquita, responsabilidad sobre algo, habría que integrar estas cosas en la manera de pensar, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta en la audiencia que queráis. Allí hay una. Hola, buenas. Yo me dedico a las valoraciones y, bueno, como había dicho antes Luis, nosotros en los valores no podemos repercutir, o sea, no podemos, las certificaciones no tienen prácticamente impacto en el valor porque no aumentamos la renta de mercado por las certificaciones que tengan. O sea, que estamos un poco perdidos, no sabemos muy bien por dónde medir el hecho de que un edificio tenga una certificación BREEAM o LEED, o si es eso lo que hay que medir. Entonces, por el lado de, a lo mejor, las yields, no sé si estáis viendo que los inversores ven con más apetito el tipo de activos
que tienen alguna certificación de este estilo. Es decir, si las yields se están reduciendo en ese sentido. Bueno, si queréis, yo, más que reflejar directamente por tener un certificado u otro, se supone que tú debes tener una mejor renta cuando tienes un edificio eficiente energéticamente, ¿no? Deberías ser capaz de capturar una mayor renta de mercado que otro edificio, sobre todo el tema de oficinas suele ser muy obvio, de oye, tú vas a alquilar a alguna multinacional que tiene unos requisitos mínimos para sus oficinas, que tu oficina cumple todos los estándares medioambientales y tiene X sello, o si no, no vas a poder alquilarlo, ¿no? Entonces se supone que tú tienes un mercado mucho más amplio cuando tienes un buen certificado energético que cuando no lo tienes. Digamos que pasas a una segunda división, a un segundo mercado de inquilinos, y eso debería reflejarse en las rentas y a partir de ahí en la valoración. O sea, no es un efecto indirecto porque debería ser capaz de capturar una renta mayor, por lo menos en el mercado de las oficinas. Otra cuestión es en otros activos que, bueno, pues que no es tan obvio quizás, ¿no? En el mundo de la logística, lo que tú acabas de decir enlaza con lo que estaba yo diciendo, ¿no? O sea, si los que pagan rentas no te lo valoran, evidentemente la renta se queda donde está, como en la valoración lo que se hace es valorar la renta, pues no te entra nada. Y yo creo que en el tema de los fondos, los que vienen con el criterio ESG y con el criterio de sostenibilidad y tal, la realidad es que cuando compiten por productos y paquetes grandes, la verdad es que tampoco se nota de una forma específica que mejoren el yield porque los edificios tengan... O sea, que todavía en eso falta un saltito, que sea la especificidad y que sea específico, que lo digan claramente, diga, mire usted, este tema está al 4,5 porque tiene estas cosas y este está al 5 si no tiene estas cosas. Y eso todavía no se ha dicho explícitamente, porque ahora como venimos de un momento de avidez, no sé qué pasará ahora que la avidez parece que hace así, ¿no? En momento de avidez, como era acogerlo, pues si había que pillarlo, se pillaba y ya está, y había que competir en yield y no se miraban estas cosas, ¿no? Y eso que venían de los señores que eran los que decían que traían esas políticas. Ni siquiera ellos eran coherentes en ese sentido. En el mundo BTR, David, tú que estés muy activos, ¿tú notas también algo de esto? Nosotros vendemos más caros los bloques con altos estándares ambientales y de eficiencia energética que los que no. Clarísimo. Es así. Clarísimo. Es así. Muy bien. Tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, 1:30. Bueno, hombre. Casi toda la jornada la estamos basando sobre todo en la E. Y me gustaría también que nos contáis un poco, aunque sea tangencialmente, en qué influye la S y en la G de gobernanza. Porque yo he leído mucho sobre el tema y es como la S y la G queda como muy etéreo siempre, no se concreta mucho. Entonces, a ver qué enfoque podríamos dar al final hacer una empresa más sostenible en esos dos criterios. Han hablado de los stakeholders y yo creo que en parte de esa conversación han introducido, pero por favor, la S y la G os afecta en los diferentes estadios. Sí, bueno, digamos, por ejemplo, nosotros que nuestros espacios comerciales tienen mucho impacto en el entorno inmediato, pues tenemos muchas iniciativas para realmente, bueno, pues tener ese impacto positivo en la sociedad que nos rodea. Desde el punto de vista tenemos una serie de iniciativas de formación para mejorar la empleabilidad del entorno, de forma que nosotros estamos dando cursos de formación permanentemente para que incluso nuestros inquilinos puedan tener personal formado y cualificado para su actividad. Estamos permanentemente haciendo este tipo de actividades. Hemos cedido espacios para puntos de vacunación durante esta pandemia. Estamos incorporando mucho comercio local en nuestros centros. Tradicionalmente siempre un espacio comercial se ha considerado como enemigo o malo para el comercio local del entorno. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es incorporar comercio local, buen comercio local en nuestros activos, porque es un hecho diferencial y que aporta valor y es un win-win. Es decir, nosotros si vemos que en la ciudad donde estamos operando hay operadores locales que realmente consideramos son conceptos de éxito, estamos incorporando. Es decir, nosotros no tenemos las puertas cerradas a integrarnos, a tener operadores locales. Estamos colaborando permanentemente con planes de mejora de movilidad de los municipios en los que nos rodean para que lo que normalmente solía ser un punto conflictivo en la movilidad de muchos municipios, como son los espacios comerciales, pues tratar de que sean todo lo contrario, de que sean unos puntos de máxima movilidad, máxima accesibilidad
y que realmente pues tenemos esa colaboración permanente con nuestro entorno inmediato y estamos apostando cada vez más por desarrollos cada vez más integrados en la ciudad y en nuestro entorno, ¿no? Cada vez es más difícil pensar en un nuevo espacio comercial simplemente porque tenga un buen acceso al M50. O sea, es decir, cada vez queremos desarrollos más urbanos, más integrados en la sociedad, más abiertos a las calles. Es decir, nuestros nuevos desarrollos, ya ese cajón de que el centro comercial está cerrado y está de espaldas a la calle, no, nosotros estamos dando la vuelta a muchos de nuestros centros, abriéndolos hacia la calle que nos rodea, ¿no? Entonces, toda esa interacción no deja de ser de integrarte más, y ese punto de la S, ¿no? de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Fomentamos que los empleados de nuestros inquilinos sean de los barrios, de los códigos postales inmediatos a nuestros centros para que el impacto positivo en el entorno inmediato sea mayor, para reducir también la movilidad general de nuestra actividad. Bueno, tenemos muchas pequeñas políticas que van sumando, pero son muy de micro detalle y adaptadas a cada centro comercial. Jesús, tú habías preparado temas concretos de SG que estáis mirando. Bueno, nosotros, una de las cosas que nos pasa con el tema social es que casi todas las cosas las tienen que hacer nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos muy poquita plantilla y solo en fase de construcción. Nuestra empresa es pequeñita y evidentemente nos preocupamos con el tema del retener el talento, bastante tenemos que agarrarles y trabajar con ellos en todo lo que aparece de relaciones laborales, de seguridad, todas esas cosas las venimos haciendo de siempre, ¿no? No es una cosa de ahora, que es lo que aparece. En el tema logístico, ya digo que lo más gordo es lo que tienen que hacer nuestros clientes, que son los que tienen las grandes plantillas, ¿no? Se preocupan cada vez más por el bienestar de los empleados, por el tema de la competitividad y que no se los lleven, ¿no? Porque es un mercado muy cambiante y la gente se roba empleados de una nave a otra y les plantean cuestiones de bienestar, pero es un bienestar que hay que ponerse en la piel del que va a trabajar a un sitio donde aunque cada día es menos físico, ¿no? No deja de ser un trabajo manual de alguna manera, ¿no? Aunque conduzcas una carretilla en la que solo tienes que mover joysticks, ¿no? Y la gente, lo normal es que la gente cuando llega a trabajar lo que quiere es ir muy deprisa a su casa. De hecho, cuando la gente se plantea lo de hacer las duchas en las naves logísticas, el nivel de uso de la ducha es bajísimo, ¿no? En las naves logísticas, porque la gente lo que quiere es irse para casa echando chispas, ¿no? Y ves muchos coches, si os fijáis por las carreteras, cuando veis a un tío que va con un chaleco amarillo en el coche, ¿no? Es porque va a trabajar y no quiere perder tiempo ni en cambiarse al entrar ni al salir, ¿no? Y se va para casa corriendo. Con lo cual, pues eso, le pones una pista de pádel en el techo. Pues lo que quieres es irse corriendo. Si le pagaras un poquito más y no le hicieras la pista de pádel, seguramente estaría más contento. Y yo creo que esas cosas no se habla mucho porque se vienen haciendo de siempre, las que están planteadas ahí, ¿no? Hay que pensar en el personal y las empresas razonables y serias piensan en eso, pensamos en eso. Aunque seamos pequeños, también somos serios. Entonces, yo creo que pues se habla poco, ¿no? Bueno, yo he nombrado antes lo de la pista de pádel a modo anecdótico y ya está. Y en el tema de la gobernanza, yo creo que ahí estamos todas, ¿no? Desde la grande hasta la pequeña, vamos a remolque, ¿no? Vamos a remolque de la legislación, ¿no? Y si os fijáis, por lo menos en nuestra experiencia, estamos con muchas cuestiones de muchas cosas, ¿no? La compliance penal, la compliance de los datos, la compliance de qué, y al final yo creo que no voy a pedir que levante la mano quien considera que eso es un sacacuartos de alguna manera, pero porque para no retratarse, pero fijaos la de cosas que están metiendo, ¿no? Y que de alguna manera es difícil que la gente lo interprete como algo positivo, ¿no? En mi opinión. Pero vas metiendo y vas subiendo pasitos, ¿no? Y al final van mejorando cosas, ¿no? Y bueno, y en la gobernanza está metido lo del tema de la paridad en todos los consejos de administración y bueno, pues se va poco a poco, ¿no? Pero ahí está. Para ser respetuosos con el horario y no salir corriendo con el chaleco amarillo, si hubiera alguna intervención adicional que queréis contestar o alguna pregunta urgente, tenemos fuera ahora un café networking en el que encantados de seguir hablando. Lo que sí que voy a pedir es un fuerte aplauso a nuestros ponentes y a los anteriores por la contribución. Pues muchísimas gracias y el café lo tenemos enfrente del colegio a la salida. Muchas gracias por estar con nosotros.